Bueno, vamos a empezar con algo que ya prácticamente todo el mundo hace cuando empieza a crear contenido o una marca personal, y es básicamente armar el público ideal, ¿no? Y cuando yo te pregunto, ¿quién es tu público ideal? Vos me solés responder mujeres emprendedoras de 25 a 45 años que quieren crecer en sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y el problema acá no es que esté mal tu descripción, sino que no me dice absolutamente nada, porque decir eso es como decir no, yo deseo que mi persona ideal sea una persona que tenga ambiciones y visión de vida. ¿Qué es lo que hay en común entre todo esto? Es que hay un montón de mujeres que tienen todo eso en común. Mujeres que son emprendedoras, que tienen esa edad, pero que entre sí no conectan en absolutamente nada con respecto a los objetivos que tienen. Entonces, más allá de que estés ampliando tu público y buscando mujeres emprendedoras de 25 a 45 años, ¿qué es lo que te puede aportar esa mujer? ¿Cuáles son las historias de esas mujeres? ¿Cómo puedes hacer para conectar con las necesidades reales de esas mujeres? Porque no es lo mismo. Técnicamente no está mal, pero tampoco está bien del todo. Vos tenés que pensar que esa descripción incluye a miles y miles de mujeres que en realidad no tienen nada en común entre sí. Así que hoy vamos a ir a lo más específico de lo más específico para que aprendas a realmente armar tu público ideal. Bienvenidos nuevamente a Ser para Crear y Crear para Ser. Soy Eluminé, estratega de contenido consciente, mentora de marca personal y creadora de este espacio que nació básicamente de entender que el proceso de creación de contenido es la mayor herramienta de autoconocimiento que uno puede llegar a adquirir a lo largo del tiempo. Y hoy estamos básicamente acá para poder hablar un poquito más acerca de cómo realmente vos podés armar tu público ideal y conectar con la gente correcta a través de eso. Bueno, empecemos hablando de por qué hablarle a todo el mundo realmente no funciona. Y esta es la mayor trampa, que es esta necesidad de tener un alcance amplio, de llegar a la mayor cantidad de personas posible. De hecho, hay un miedo bastante comprensible atrás de hablarle a todo el mundo, que cuanto más específico seas con respecto a tu contenido, más vas a perder gente. Y en realidad, e incluso paradójicamente, termina funcionando todo al revés. Porque vos ponete a pensar que si le hablas a todo el mundo, tu contenido tiene que ser lo suficientemente genérico como para que conecte realmente con la gran cantidad de personas con las que querés conectar. ¿Y qué pasa? Eso, paradójicamente, no conecta. Porque lo genérico se consume a veces, se escrolea, es para pasarlo, es para estar perdiendo el tiempo, básicamente. Eso no mueve nada y tampoco genera esa sensación de esto que está diciendo esta persona lo escribieron o lo hicieron para mí. Y esa es la sensación que vos básicamente tenés que generar en tu marca personal. Y aunque vos no lo creas, el contenido más específico llega a más cantidad de gente. Porque cuando alguien se siente completamente identificado con lo que vos estás hablando, ese contenido se comparte, se manda, se guarda, se likea, se comenta. Y eso lo llevan a personas que vos no hubieses conectado o no hubieses alcanzado de una forma directa. Entonces, para romperte este mito, especificarte en un solo nicho o hablar de un solo tema no te va a cerrar puertas, todo lo contrario, te abre las puertas correctas y te conecta con la gente correcta. Y eso va a ser lo que construya tu comunidad. Bueno, hablemos un poquito sobre la diferencia entre una audiencia y una persona ideal, que es a quien vos deberías hablarle. Acá es donde yo te digo que lo tomes con calma y que si necesitas anotar, que agarres un cuadernito y lo empieces a anotar, porque esta información es muy valiosa a la hora de armar tu público ideal. Bueno, hay una confusión muy común y que está en todos lados entre lo que vendría a ser una audiencia amplia y realmente la persona ideal a quien nosotros le deberíamos hablar cuando se trata del armado del embudo de contenidos a la hora de armar la estrategia comunicacional de tu marca. Y es que no son lo mismo, y tratarlas como si fueran lo mismo es el origen central de por qué las marcas personales no están funcionando y no están conectando con el público que realmente quieren conectar. Vos tenés que pensar que la audiencia amplia es el universo de personas que podrían consumirte. La persona ideal es esa persona específica a quien vos le creas contenido. Vos le estás hablando a una persona, no a una audiencia. No estás en un teatro, estás hablándole a una persona que tiene un problema y con la cual se siente identificada con vos. Punto. Ahí tenés que apuntar. Y ojo, porque podés tener una audiencia amplia y aún así
hablarle a una persona ideal. Y de hecho, eso es lo que las marcas que funcionan, y de hecho eso es lo que hacen que las marcas realmente conecten de forma profunda con su comunidad. Tienen mucha claridad sobre cuál es su audiencia potencial, pero crean contenido como si le estuviesen hablando a una sola persona. Crean contenido como si le estuviesen hablando a su hermana, a un familiar, a alguien a quien le tienen mucha confianza. Y esa es la idea, es que la persona del otro lado se sienta realmente conectada con vos, a pesar de que sepamos que le estemos hablando a una audiencia en general, pero que estemos apuntando comunicacionalmente a una persona ideal. Porque esa persona específica es la que hace que tu contenido tenga vida. Esté bien hecho o no esté bien hecho. Así que enfócate en eso. Bueno, ¿cómo podemos identificar a nuestra persona ideal? Tu persona ideal básicamente empieza en vos. ¿Por qué no podés definir tu audiencia entonces antes de conocerte a vos mismo? Bueno, acá viene algo que me parece fundamental y que ningún curso de marketing básicamente te lo dice, y creo que yo lo he repetido en un par de videos, pero es la importancia de conocerte a vos primero antes de empezar a conocer a tu persona ideal, a tu cliente ideal. ¿Y esto por qué se da de esta manera? Y es que básicamente no puedes definir a tu persona ideal, a tu cliente ideal desde afuera. No puedes simplemente llenar una plantilla de avatar con datos demográficos que te diga cómo es tu cliente ideal y que si le hablas a esa persona ya vas a conectar con los dolores o con lo que está necesitando del otro lado el quien te está escuchando. Todo lo contrario. La persona ideal en realidad no se construye desde un mercado o desde datos demográficos específicos. La persona ideal se descubre en una conversación y esa conversación empieza por uno mismo. Siempre. Y acá hay una pregunta que te va a ayudar un montón a indagarlo, que es una pregunta que yo utilizo en las mentorías uno a uno que estoy brindando, que es esto de ¿quién eras vos antes de tener el conocimiento que hoy en día tenés? Y esto no es en un sentido nostálgico de reencontrarte en la versión que eras, sino que es más en un sentido estratégico, incluso te diría, ¿no? Porque de alguna manera es saber qué era lo que vos necesitabas en el momento antes de empezar todo este camino es lo que te va a ayudar a encontrar el problema que tiene la persona que está del otro lado. Porque vos pensás que vos le estás hablando a tu versión del pasado. Y si le estás hablando a tu versión del pasado, le vas a hablar directamente a los problemas que sabés que tenía esa persona que todavía no tiene el conocimiento que vos tenés. Porque de alguna manera es lo que te ayuda a guiar al otro hasta el punto en el que vos te encontrás. Es, ok, bueno, yo no le voy a hablar a una persona cualquiera. Le voy a hablar a una persona que está en el punto en donde yo estaba antes de saber todo lo que sé ahora o antes de poner a prueba todo lo que sé en este momento y todo lo que probé durante todo mi recorrido. Y ahí es donde vas a encontrar qué es lo que necesita realmente escuchar esa persona para que conecte con lo que vos estás brindando a nivel comunicacional. Y esto funciona básicamente porque le estás hablando desde tu experiencia real, del hecho de haber estado en ese punto inicial, en ese punto A. Y eso te saca completamente de la teoría de imaginarte qué es lo que necesitaba esa persona y empezás a encarnar realmente lo que quiere y realmente lo que está precisando en este momento. Así que si no sabes a quién le estás hablando, es porque todavía no terminaste de saber quién sos vos. Y eso no es un defecto, es nuestro punto de partida. Bueno, algo que quiero que sepas antes de seguir es que tu persona ideal va a ir cambiando junto con vos y con el tiempo. Y esto es porque la persona ideal realmente evoluciona. Ya que vos creces, la persona a la que le estás hablando también va a ir creciendo, también va a ir evolucionando. Esto no es información que queda grabado en piedra y que ya está. No, esta información se tiene que ver y ajustar a lo largo del tiempo junto con tu propia evolución. Es normal que la descripción que hiciste hace 2 años de tu cliente ideal o de tu persona ideal en este momento no conecte con esas personas o que inclusive no te representa a vos mismo. Y esto no es que hayas hecho algo mal, sino que tu audiencia ideal de alguna u otra manera se movió junto con vos. Por eso el trabajo de conocer a tu persona ideal no es un ejercicio de una sola tarde o no es algo que vas a hacer ahora y ya está, sino que es algo que tenés que fijarte en el tiempo, ¿no? Y esta información no solamente la sacás de conocerte a vos mismo y de entenderte a vos y de tu propia evolución, sino que también lo vas a sacar de los comentarios que te lleguen, de las personas que están mirando tu contenido, de los mensajes directos que te estén llegando, de tus sesiones, de tus clientes, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que ya te están eligiendo? ¿Y por qué te están eligiendo? ¿Cuál es ese factor común entre todos
que hace que realmente te elijan a vos y no a otra persona. Eso es información valiosísima que vos tenés que tener en claro, porque si esas personas con esas características, con esos dolores, con esos problemas que vos les estás solucionando, que ya te eligieron, te siguen eligiendo y tenés que buscar la forma bien de conectar y de hablarle como a esas mismas personas. Porque si ellos ya te eligieron, quiere decir que otras personas que tengan las mismas características que ellos también te van a elegir. Entonces ahí es donde va a ir evolucionando tu cliente o tu persona ideal, más allá de autoconocerte a vos en el pasado. Bueno, pasemos un poquito a la práctica, a lo concreto. Estas son las 4 preguntas que te voy a brindar para que vos puedas saber quién es realmente esa persona ideal. Estas preguntas las suelo utilizar en mis mentorías para encontrar el público ideal y la persona ideal de la persona con la que estoy conectando, con la que estoy trabajando y el micrófono no está conectado. ¿Hace cuánto que el micrófono no está conectado? En este momento volví a conectar el micrófono. Otro micrófono. Estas no son las únicas preguntas con las que abordamos el cliente ideal, pero son las que más información te van a brindar. Pausa si necesitas anotar alguna pregunta. La pregunta número 1 es, ¿quién eras vos antes de saber lo que hoy sabés? Y viene con el lineamiento anterior. Ya lo mencioné antes, pero acá lo vamos a expandir, ¿no? Seguido de esa pregunta te vas a responder lo siguiente. ¿Cómo se sentía tu vida antes de encontrar lo que hoy encontraste? ¿Qué pensabas de vos misma? ¿Qué creías que era imposible? ¿Y qué te faltaba en ese momento que hoy tenés? Esa descripción, escrita realmente con honestidad, va a ser el borrador de quién es tu cliente ideal. Porque esa es la persona que más necesita escucharte, porque vos ya recorriste ese camino. La segunda pregunta es, ¿qué necesitabas escuchar en ese momento? Y esto no es lo que buscabas en Google, no es lo que buscabas en los libros, es eso que necesitabas que alguien te dijera, ese empujoncito, eso que vos sabés que va a hacer la diferencia en vos y en los demás. Y es eso que te hubiera cambiado realmente si lo hubieses escuchado antes. Porque eso es exactamente lo que necesita escuchar tu persona ideal hoy. Y vos sos quien puede decírselo porque ya lo viviste. La pregunta número 3 es básicamente ¿con qué tipo de conversación te sentís más viva? Y esto no es la conversación que crees que tenés que tener con la gente o con tu cliente ideal o con vos mismo. Es esa conversación que tenés cuando se pasa el tiempo sin que vos te des cuenta. La que te energiza en vez de agotarte. Esa que das gratis y de la que hablas gratis todo el tiempo, aunque no te paguen porque no te desgastas, simplemente te gusta hablar de eso. Esa es la conversación que tenés que tener y que tenés que elegir con tu contenido. Hablar de esas temáticas que no te agotan, hablar de esas cosas que te gustan, hablar de lo que te hace ser vos. Porque siempre hay alguien detrás esperando tener esa conversación. La cuarta pregunta es esto. ¿Quién te escribe en los DMs, en los mensajes, sintiendo que la entendés como nadie? Puede ser una amiga, puede ser un familiar, alguien cercano, pero esa persona que te hace saber que cada vez que subís un contenido o que subís algo en las redes sociales, siente que realmente la estás entendiendo. Esto es lo más concreto porque tenés que pensar en los mensajes que te han mandado en el último tiempo. Esos mensajes que cuentan su propia historia, que te dicen información valiosísima para entender a la persona que está del otro lado, que sabes que se siente identificada con lo que vos estás compartiendo o con lo que vos estás comentando. Esa persona es tu persona ideal en el mundo real y no en una plantilla, no es algo que vos llenás y ya está, que vos decís es mi cliente ideal. No, es una persona que está conectando con vos y por algo está conectando con vos. Busca esa razón, busca ese contenido que hace que conecta con eso, replicalo, habla de ese tema. Y si todavía no estás creando contenido, no recibís mensajes con lo que estás haciendo, busca esa validación, entre muchísimas comillas, entre tu círculo más cercano, entre tus amigas, las cosas que te dicen las personas que amás. Eso es re importante porque es información valiosísima. Si vos los ayudás a ellos, podés ayudar a personas que no te conocen también. Con estas 4 preguntas respondidas, ya vas a tener más que un avatar demográfico con información específica resuelta. Vas a tener a una persona real, con una historia real, con un dolor real, con una necesidad real que vos tenés que suplir. Porque eso te va a dar la certeza de que si le hablas a esa persona que tiene esos dolores, que tiene esa historia, que tiene esa necesidad ahí dando vueltas, vas a conectar con esa persona ideal.
Bueno, pasamos un poquito a mi historia personal con respecto a encontrar esa persona ideal, ¿no? Pasa el tema que a mí me cansé. Yo realmente me cansé de llenar planillas, me cansé de escribir datos demográficos, me cansé de definir exactamente cómo sería la persona que necesita escucharme, porque me cansé de pensar muchísimo en encontrar a esa persona o en entender a esa persona. En todo este proceso de autoconocimiento y de creación de contenido en las redes, me he dado cuenta que lo más importante no es entender a la otra persona, sino que es entender lo que yo le quiero provocar a la otra persona. Entonces, alineando lo que yo quiero provocarle a la otra persona con lo que yo necesitaba y con mis dolores internos y con mi propia historia, que es lo que a mí me está haciendo poder ayudar a la gente en mis mentorías, en mis sesiones, en mis procesos y en mi contenido, es lo que a mí me definió en ese momento y es lo que básicamente yo estaba necesitando. Entonces, si yo agarro algo de lo que yo estaba necesitando en ese momento, por ejemplo, ¿no? Salir de los datos demográficos para entender a la persona que está del otro lado de la cámara viendo mi video, es, ok, bueno, me agarro de eso que yo necesitaba para entender a quién le tenía que hablar para poder alinear mi comunicación a eso y voy a alinear mi contenido a ese lugar. Entonces yo ya no le voy a estar hablando a una persona X del otro lado, le voy a estar hablando a una persona que yo sé que pasó por estos procesos o que yo sé que está en el punto en donde yo estaba antes y que necesita que alguien le dé ese empujoncito de decir, armar tu público ideal es mucho más que los datos demográficos y es por eso que no conectás con la gente, porque no estás entendiendo la historia, las necesidades y el dolor real que tiene esa persona. Y eso lo vas a entender respondiendo a estas preguntas. Así es simple, así es sencillo, pero te estoy dando una solución. Entonces agarrás estas preguntas, las respondes, entendés a tu público ideal y decís, bueno, mira, no era hacer contenido genérico, era realmente tratar de conectar con las personas y entenderlas, porque ese es el punto de todo. Vos querés generar una transformación en el otro, querés generar un impacto en el otro. Entonces, para eso tenés que tratar de entenderlo y ahí es donde está tu foco principal. Bueno, hoy hablamos básicamente del error más silencioso de las marcas personales, hablarle a todo el mundo de la misma manera. Vimos por qué la especificidad en el contenido no cierra puertas, sino que te abre a una comunidad real. Vimos la diferencia entre audiencia amplia y también persona ideal. Y vimos que la persona ideal básicamente no se encuentra en una plantilla con datos demográficos, sino que se encuentra en el autoconocimiento. También entendimos las 4 preguntas para poder realmente descubrir a tu persona ideal, que es quién eras antes, qué necesitabas escuchar, con qué conversación te sentís más viva y quién te escribe esos mensajes que tanto necesitabas leer. La próxima semana te tengo una temática espléndida, que es básicamente la diferencia entre la autenticidad y hacer una performance barata. Y eso te va a ayudar básicamente a reconocer cuando estás creando desde lo que sos o cuando estás actuando y fingiendo ser alguien que no sos simplemente para poder encajar en las redes sociales o para poder llegar a ese público ideal o vender incluso. Y créeme que esta diferencia entre actuar y ser importa muchísimo más de lo que crees. Si este episodio te ayudó a encontrar o a ver a tu persona ideal de una manera diferente, déjamelo saber en mis redes sociales o coméntalo en este video. Compartí, guardá, hace todas esas cosas que me ayudan a mí a expandirme y que te van a ayudar a vos también a poder seguirle el hilo a todo este paso a paso que te estoy haciendo desde el episodio número 1. Así que te espero genuinamente en mi próximo video. Espero realmente que te haya servido. Y te voy a dejar una pregunta, como siempre, para llevarte, para responderme en los comentarios o para mandarme mensaje, que es la siguiente. ¿A quién le estás hablando realmente con tu contenido? ¿Es una persona ideal o es una idea de una persona? ¿Podés identificar realmente eso? Esto fue Ser para Crear y Crear para Ser. Nos vemos la próxima semana.